¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Iván López Otelo. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, Tecnológico Nacional de México. Eh, Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Este video es para la materia de Control Estadístico de de la Calidad con el profesor Juan José Morales Ibarra. La presentación de los videos de la unidad 2, estando 17 de marzo de 2024, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de herramientas de la calidad, lo que son, vamos a empezar con lo que son gráficas de control. Trato de resumir las diapositivas de toda la información que tiene el profesor en su canal de YouTube o sus videos. La verdad es una información muy completa y yo quiero compartírselas y explicárselas a modo de cómo lo entendí, ¿no? Vamos a hablar un poco de teoría, al final vamos a resolver unos ejercicios y para ver casos prácticos en donde lo podemos utilizar, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con lo que son gráficas de control. Nos dice que una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere con causas especiales y por qué es necesario una acción correctiva. O sea, qué ocasiona el hecho de que haya una variación por una causa especial. Eh, las gráficas de control también grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, que es la que vemos aquí, una de límite superior, la roja que vemos acá, y la inferior, que está pues, en la parte inferior, ¿no? De la imagen que se ve aquí. Un límite de control inferior, la superior y la línea central. Un límite de control superior y un límite de control inferior, ¿no? La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Entonces, aquí nos dice gráfica de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control, estos puntos que vemos aquí que empiezan a caer aleatoriamente, indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de una causa común. Más adelante vamos a ver, como dijimos, lo que es la causa común y la causa especial. Los puntos que caen fuera del límite de control o muestran un patrón no aleatorio indica que su proceso está fuera de control y que está presente por una variación por causas especiales. Entonces nos vamos a enfocar en causas especiales y causa común. Entonces, aquí como podemos ver, pues el proceso no se sale de los límites de control y la variación que vemos es una causa común, ¿no? Está dentro del control, vaya. Ok, ¿cuándo vamos a utilizar las gráficas de control? Cuando queremos demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo de un tiempo, un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera del control. Entonces, cuando queremos demostrar que nuestro proceso está controlado, tendríamos que hacer la gráfica de control y nuestros puntos deberían estar dentro de, ¿no? Nos dice que para verificar que un proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad, que se le conoce como Capability Analysis, ¿no? Que lo vamos a ver también más adelante. Todas estas herramientas que les estoy comentando al final tienen un porqué, en dónde se utiliza, ¿no? Ah, entonces, para verificar que el proceso es estable antes de analizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad dice que es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Si no es estable, no vamos a poder realizar el análisis de capacidad. Ahora bien, nos dice que para cuando queremos evaluar la eficiencia del cambio de un proceso. Si tu proceso ya sabes que está controlado, por así decirlo, y vas a hacer un cambio, con las gráficas de control es fácil comparar los cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Porque esto nos sirve como de referencia, cambias el proceso y seguramente vas a ver que los puntos están dispersos de diferente manera
Pero si aún así estás dentro de los límites de control, vas bien. Si estás fuera, hay que ver por qué estás fuera, ¿no? Y también que para comunicar el desempeño del proceso, de su proceso durante un periodo de tiempo. Entonces, quedamos que las gráficas de control eran para obtener información continua y sobre un tiempo, ¿no? Entonces, no sé, vas a correr un producto durante una hora, pues tienes tus límites de control y lo que esperamos, lo ideal sería que esto estuviera así durante esa hora, 2 horas, 3 horas, no sé cuánto lo vayas a correr. Y si se sale, pues quiere decir que el proceso no está controlado y puede ser una causa especial y hay que ver qué es esa causa especial que lo está ah, haciendo que se salga de control. Entonces, aquí nos dice que los límites del control, lo que hablábamos del superior y el límite de control inferior, el límite central, ¿no? Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Nos dice que los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Entonces, aquí eso es importante, los tenemos que determinar y son lo que podemos llamar como permitido de nuestro proceso que tanto puede variar, ¿no? Luego nos dice que es la versión esperada en el proceso. Dice, por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran tres desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central, que son las que están acá. Ahorita vamos a realizar unos ejercicios y vamos a explicar esa parte. Aquí nos da un ejemplo. Dice, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Entonces aquí tenemos los puntos que vemos que la mayoría están dentro de. Y aquí nos dice que ah, los puntos que están por fuera, dice que están arriba de lo esperado, ¿no? No es, o sea, ya nos estamos saliendo del control. Así se vería un ejemplo de de los puntos que están fuera de control, ¿no? De nuestro proceso. Habría que buscar la causa de qué lo está ocasionando esto. ¿Cuál es la diferencia de los límites de control contra los límites de especificación? No confunda límites de control con límites de especificación. Nos dice que los límites de control se basan en la variación del proceso y los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes un proceso que de por sí tiene esta variación, por ejemplo, o vamos a tomar esta, y digamos que tus líneas de control están un poco más abiertas, si el cliente te pide que esté más cerrado, o sea, que sea más controlado, por así decirlo, no está correcto decirlo así, pero vamos a decirlo así, que esté más controlado. Por eso nos dice que un proceso puede estar en control y aún así no cumplir con las especificaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente te pide, no sé, vamos a decir del 1 al 10 y te pide 5 y del 1 al 10 acá también te pide 5 y para él vas a estar fuera, aunque tu proceso esté controlado, ¿no? Que esto lo que dijimos que lo causan causas especiales, entonces como es un dato que se puede, o sea, tiene un valor como tal, el cliente lo puede pedir y lo puede revisar y va a decir que no cumple con las especificaciones. Ah, un ejemplo que también eh, nos puede servir eh, es, por ejemplo, lo comentaba el profesor en clase, una especificación es que a lo mejor le da una tolerancia para poder entrar a su clase y como tal el control es, no sé, la clase inicia a las 7 y a lo mejor eh, la,
el límite de control va a ser que si él especifica que no puedes llegar después de 7.5, tu control, si el proceso está controlado, si hacemos un muestreo de las personas que van entrando al salón de clase, tienen que estar dentro del, del horario de entrada, que es a las 7, y en base a la variación podemos crear los límites de control siempre y cuando estemos dentro de las especificaciones que el profe nos pide, que es eh, llegar, llegar a las 7.5. Entonces, podemos encontrar varios ejemplos de ese tipo. Al igual, vamos a buscar un poco más de información al respecto. Y pasamos al siguiente, que nos dice línea central de una gráfica de control. Nos dice que la línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, que nos dice que no necesariamente el promedio deseado del proceso. Entonces, la línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Dice que utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Aquí tenemos lo que es nuestro promedio. Y si nuestro proceso está bajo control, pues vamos a ver esto, ¿no? Siempre y cuando. Aquí dice que no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. El resultado real es el que vamos a obtener sacando la media y obteniendo los puntos de control. También nos habla de la variación por lo que les comentaba, la variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. A lo que vemos aquí, a lo que a lo mejor ustedes en donde trabajan, si trabajan en la industria o incluso no tiene que ser precisamente en la industria, hablamos de la hora de llegada, o sea, no todos los días llegas a, digamos, si entras a trabajar 7 8 de la mañana, no todos los días, vamos a poner 8, no todos los días llegas a las 8 en punto, ¿no? El promedio es llegar a las 8 y sobre las 8 pues vas a ir fluctuando tu hora de entrada, ¿no? La variación por causas comunes es una variación natural o esperada del proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes, ¿no? Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, que esta es la que nos importa. ¿Por qué? Porque las comunes ya las tenemos identificadas y son las que nos definen nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Pero no podemos, si nos salimos de control, no podemos irnos más arriba. ¿Por qué? Porque se supone que el proceso debe estar controlado y si nos regimos sobre las causas especiales, cada vez se va a ir abriendo más este punto, ¿no? Eh, Dice, los puntos fuera de control, los patrones no aleatorios. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí tenemos unos ejemplos de variación por causas comunes y causas especiales. Por ejemplo, en el proceso para hornear un pan, una causa común es que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente, ¿no? Entonces, digamos que si tienes tu límite superior, inferior, tienes tu línea central, debería de fluctuar la temperatura en la línea central. ¿Por qué? Porque el termostato te lo permite cuando llegue a cierta temperatura volver a subir, cuando llegue a cierta temperatura volver a bajar y se tiene que mantener en la línea central, ¿no? No debe salir. Pero si llegara a salir, sería por una causa especial de variación. ¿Y cuál sería esa causa especial? En este caso nos dice que al cambiar la temperatura del horno o al abrir la puerta del horno mientras hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás horneando un pan y el termostato está funcionando en automático, si tú abres el horno para realizar el pan, por ejemplo, ahí va a ser un cambio drástico de temperatura y vas a hacer que innecesariamente haga estar bajar el termostato y sube o baja la temperatura cuando lo no necesita y vas a notar un pico fuera de los límites de control, un punto, perdón. También aquí nos habla de registrar información del contacto del cliente. Un operador experimental comete un error ocasionalmente, lo cual puedes muestrear y pues
de alguna manera delimitar tu límite inferior y tu superior, ¿no? Pero ¿cuál podría ser una causa especial? Pues que un operador sin entrenamiento, nuevo en el empleo, comete más números, más numerosos errores de ingreso de datos, ¿no? Moldeado por pan por inyección moldeado por inyección de juguetes de plástico, dice que las ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya están contempladas esas variaciones por tu proveedor en la resistencia de los productos de lote a lote. Pero si cambias de proveedor de plástico menos fiable, lleva un cambio inmediato en la resistencia y consistencia del producto final. Podemos dar más ejemplos, pero igual creo que es muy claro lo que nos causa decir una causa común de variación y una causa especial de variación. Aquí podemos ver eh, de manera visual, de manera gráfica, cómo se ve una causa común comparada con una causa especial. Sabemos que la variación por causa común, como lo hemos reiterado muchas veces, esperamos que los puntos estén eh, sobre la línea central, pero si ya empiezas a ver un comportamiento fuera de lo común, afuera de tus límites de control, este, ahí esa es la diferencia, ¿no? O sea, cómo se ve gráficamente una causa común y cómo se ve una variación por causa especial. Si se dan cuenta, ni siquiera tiene un comportamiento aquí como muy agresivo y luego se sale y luego ah, tiende a subir, 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 subir y se sale y así. O sea, no hay como tal ah, algo parecido, ¿no? O sea, o sea, esto con esto es un cambio muy drástico. Y aquí por lo menos son fluctuaciones dentro de, ¿no? Sabemos que hay un número de pruebas para detectar las causas especiales de una gráfica de control y vamos a mencionarlas todos. Aquí nos dice la prueba uno, un punto más de 3 de desviación zona con respecto a la línea central, ¿no? La prueba uno evaluó la estabilidad del patrón de la variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar las pruebas 2, 5 y 6, que les vamos a ver más adelante, para complementar la prueba uno para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Entonces se evalúa la estabilidad del patrón de variación. Podemos evaluar aquí que tiene un patrón y de pronto, pum, nos salimos. Y luego vuelve como que a tener el mismo patrón, pero para poderlo complementar tendríamos que usar estas tres pruebas más y ya con eso podemos complementar nuestra prueba, ¿no? Pero la prueba uno es ver que de pronto tienes un punto fuera de, ¿no? La prueba 2 nos dice que son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba uno a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los puntos que se están saliendo eh, fuera de límites de control. Y aquí nos dice que tiene que haber por lo menos 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí vemos los puntos que están por debajo de, y es lo que no esperamos, ¿no? O sea, ya aquí ya nos está dando un indicio de algo, pero ya nos podemos complementar con la prueba uno para tener una prueba de mayor sensibilidad. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. A diferencia de este que se mantenía en el mismo lado de la línea central, aquí nos dice que es del lado creciente o decreciente, ¿no? Detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Aquí vemos que lleva mm, la fluctuación y de pronto vemos cómo empieza a ascender, 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 ascender y luego pum, vuelve a caer. Entonces aquí ya podemos ver como un comportamiento raro, ¿no?
que todos los puntos empiezan a ir en forma consecutivos, ya sea en forma de descendiente o decreciente, ¿no? Los 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Aquí podemos ver que la fluctuación y de pronto te sales y te vuelves a subir y aquí está nuestra causa especial, ¿no? Entonces aquí nos dice que detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Aquí está la prueba 5, dos de cada tres puntos con más de dos órdenes con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de evaluación para detectar cambios pequeños en el proceso. Entonces tienes aquí tu fluctuación, de repente se dispara y acá también se ve el mismo comportamiento tanto hacia arriba como por el lado de abajo, ¿no? Entonces ahí ya podemos detectar pequeños cambios en el proceso, por ejemplo de aquí a aquí y de acá a acá. El 4 de cada 5 puntos, más de un, un 4 de cada 5 puntos, más de una desviación estándar con respecto a la línea central en el mismo lado. La prueba 6 nos dice que evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí tenemos cambios pequeños y lo podemos usar para detectar esa variación. Nos dice que 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Aquí podríamos confundirnos de que está correcto. Pero este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Entonces aquí podemos ver la fluctuación de los puntos y aquí ya empezamos a ver que los puntos empiezan a estar muy cerca de la línea central. Dice, probó 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dados. Nos dice que la prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los límites de control. Entonces, aquí tenemos nuestros límites de control y vemos que los puntos están muy cerca, o sea, tienden a estar, en vez de estar en la línea central, están en las líneas del límite de control, ¿no? Ya sea superior o el inferior. Ok, ahora vamos a ver los tipos de datos. Ya hablamos de lo que es las gráficas de control, las causas especiales. Ahora vamos a ver los tipos de datos, ¿no? Eh, Aquí nos dice que la gráfica de control dependerá si recopilamos datos continuos o datos de atributos. Y los datos de atributos nos dice que tienen dos subtipos, los binomiales y los de Poisson, ¿no? Entonces, complementando ahora sí la siguiente parte con respecto a las gráficas de control, nos dice que las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 2, 3, 4.8, 0.01, etcétera, ¿no? Y los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. ¿Qué quiere decir esto de los valores continuos? Que a lo mejor lo podemos comparar con algo medible. Por ejemplo, tú agarras una hoja y sabes que, por ejemplo, la hoja, si la vas a medir, ah, por ejemplo, aquí tengo una hoja, si la mides, vas a tener, no sé, como, vamos a suponer que son 30 centímetros, 25 por ahí. Y entonces, al medirlo, tú tienes un tipo de variable continua, un tipo de dato continuo. ¿Por qué? Porque agarras una hoja, la mides y la notas. Agarras otra hoja, la mides y lo dejas. Agarras otra hoja y la mides, ¿no?
Y por atributos sería de que, por ejemplo, tomas la hoja y pues, está rectangular, pasa, ¿no? Entonces, digamos que si tiene un doblez o, bueno, si no salió cuadrada, sino que salió cuadrada en vez de rectangular, no pasa, ¿no? Entonces, los atributos, como esos son categorías, se los conoce como estos valores de calidad de qué pasa o no pasa. ¿Por qué? Porque estás viendo por atributos, no sé, a lo mejor la hoja es amarilla, ¿no? Y tu estándar es que sea blanco, entonces a esa manera se refiere con atributos. Aquí nos dice, por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir categorías pasa y no pasa, lo que les mencionaba. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Aquí nos dice que las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. ¿Por qué? Porque nada más pasa, uno pasa y es mucho más sencillo recopilar esa información. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Aquí nos dice los datos de atributos son calificaciones objetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad, que es lo que le mencionaba cuando ponen, no sé, eh, por ejemplo, vamos a pasar puras hojas blancas. Si la hoja tiene como un tono amarillento, no pasa. Si tiene un tono manchado, oscuro, entonces de esa manera puedes hacer como categorías y puedes recopilar la información y poder hacer tu gráfica de control de qué está sucediendo, ¿no? En el proceso para mejorar eso, ¿no? Y nos dice que los datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Entonces, los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales, que es lo que les mencionaba, medir la hoja y anotarlo, medir la hoja y anotarlo, medir la hoja, ¿no? Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Para recolectar los datos en subgrupos u observaciones individuales. Aquí dice datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel no es no conforme, ¿no? Y aquí nos habla sobre los datos de procesos sobre atributos de datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como los defectos por unidad. Aquí nos da un ejemplo. Los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, ¿no? En total fueron 3 defectos. Y los datos del proceso sobre atributos de datos binomiales, aquí nos dicen que los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa y no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes mostradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado, una máquina, examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Todo esto que nos lleva el control estadístico del proceso, conocido como SPC, y el Capability Análisis de capacidad, ¿no? ¿Por qué? Dice que podríamos considerar que los procesos están controlados estadísticamente cuando su distribución es constante y no variable con el tiempo.
Logrado esto, puede trasladarse a la elaboración y de los procedimientos de control donde crean posibles causas de variación y estas se eliminan. El control estadístico del proceso nos permite distinguir las causas de variación común, lo que mencionábamos, y las causas especiales de variación, ayudando al usuario a determinar si el proceso es estable o no. Es muy claro saber que todos los procesos son variables, sin embargo, aunque la variación está implícita en la naturaleza del proceso, difícilmente se puede evitar. Entiéndase por variación a la suma de variabilidad real, que es la variabilidad intrínseca del proceso, debido a factores no controlados, más la variabilidad de la medida, debido a que no existe un sistema de medición perfecto. Además de estabilidad, el proceso debe estar dentro de los límites superiores e inferiores para determinar la calidad del producto final. Y por último tenemos el análisis de capacidad, que nos dice que nos permite evaluar si un proceso puede mantenerse dentro de los límites de tolerancia especificados. Y cuando un proceso es capaz, los productos o servicios resultantes son más predecibles y cumplen con las expectativas del cliente de manera consistente. Entonces podemos ver que lo que vemos aquí como gráficas de control, junto con sus tipos de datos, nos habla que al fin nos sirven para ver lo que es el control estadístico del proceso y el análisis de capacidad, que al final de cuentas es para obtener un producto de calidad, para estar dentro de los estándares que pide el cliente y nosotros tener un control del proceso, ¿no? Al final de cuentas todo se resume en eso, tener un control del proceso y no salirnos de esos límites que tenemos superior e inferior, recordando que no es lo mismo la especificación que nos da el cliente y los límites de control que obtenemos en base a la variabilidad del proceso, que como dice aquí, es imposible, difícilmente se puede evitar, ¿no? Entonces, aquí terminamos con la parte teórica. Si tienen alguna duda, no olviden poner un comentario y trataremos de resolverlo. Vamos a pasar ahora sí a la parte práctica. Vamos a ver lo que es gráficas de control para variables, ¿no? Que tenemos gráficas de control X y R, ¿no? Se puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de un subgrupo es de 9 o más, utilice la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, que sería la gráfica X, y el rango del proceso, que es la gráfica R. Por eso nos dice gráficas X y R, ¿no? Vamos a obtener un promedio y vamos a obtener un rango. Una gráfica de promedio y una gráfica de rango. A lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Aquí nos dice que, por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí nos da un ejemplo eh, de las gráficas de control para variables X y R. Aquí nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Nos pide realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes
y nos dice que en total se tomaron 625 lecturas. Aquí tenemos un video de lo que es el, un ejemplo de cómo se hace esta parte de la soldadura y la temperatura. Y aquí podemos ver que la tarjeta entra y aquí se va a realizar la soldadura por temperatura. La pasta de la soldadura, aquí ya está la temperatura a tope. Se está haciendo la soldadura, sale la placa y ya salió con los componentes soldados, ¿no? Entonces vamos a abrir un archivo Minitab. Aquí ya tenemos los datos. Esperamos que abra. Lo pasamos para acá. Y aquí ya tenemos los datos, ¿no? Tenemos el día. Eh, Hay que recordar que son 5 máquinas diferentes y en el día 1 se tomó la temperatura de la máquina 1. Igual, acuérdense que son categorías, subgrupos. Entonces aquí, por ejemplo, el día 1 la máquina 1 dio tal temperatura. En el día 1 la máquina 2 nos dio esa temperatura. El día 1 máquina 3 esa temperatura y así. Entonces así tenemos la temperatura que tenemos aquí, que van a ser 600, ¿qué? 625 que dijimos, ¿no? Tenemos todos los datos ya aquí llenos, previamente. Y lo que vamos a hacer es tener esta gráfica de control, donde nos vamos a ir aquí a estadística, gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos. Aquí tenemos la R y la S, que la S la vamos a ver más adelante. Y aquí nos dice monitorear la media y la variación, que es el rango del proceso. Recuerden que si dejan el mouse arriba de la opción la opción que vayan a seleccionar, les da una pequeña descripción. Dice el proceso cuando usted tiene datos continuos en subgrupos y nos dice funciona mejor con tamaños de subgrupo de 8 o menos, ¿no? Entonces vamos a seleccionar aquí. Ok, entonces aquí, en donde tenemos la gráfica R, nos da la opción de todas las observaciones para una gráfica están en una columna o las observaciones para un subgrupo están en una fila de columna. Nosotros lo tenemos en la gráfica que están en una columna. Entonces aquí, en esta parte, tenemos que poner en qué columna está, pues está la que queramos ver, la de la temperatura. Entonces seleccionamos con doble clic, temperatura. Y aquí nos dice que el tamaño de los subgrupos, sabemos que el tamaño de los subgrupos es 5 porque son 5 máquinas. Aquí le vamos a poner etiqueta, le vamos a poner gráfica de control para temperatura. Vamos a aceptar. Y aquí nos dice opciones de de X barra R. Nos vamos aquí donde dice pruebas y ya habíamos mencionado en la parte teórica los tipos de pruebas que hay que le podemos hacer para ver nuestra gráfica de control, donde nos dice que las desviaciones están desde línea central, que si los 9 puntos consecutivos, que si los 6, que si los 14 puntos consecutivos alternados hacia arriba y hacia abajo. Los dos desviaciones estándar desde la línea central al mismo lado. Entonces, por default nada más viene seleccionado este, que es un punto, que dice que la desviación estándar desde la línea central, pero pues como queremos
verificar que no se nos escape ninguna información, es importante que seleccionemos todos los puntos para que nos podamos hacer las 8 pruebas que mencionamos en la parte teórica. Le damos en aceptar y ahora sí ya no queda más que darle en aceptar, ¿no? Aquí ya tenemos nuestra gráfica de control para temperatura de la máquina. Aquí podemos ver nuestra gráfica de control eh, del promedio y del rango, ¿no? Entonces podemos ver que en nuestra gráfica de control de los 125 subgrupos están aquí dentro de control. Aquí así que el proceso está controlado. Recordando que nuestra media es 24.816 y nuestro rango es de 3.690. Para que ustedes puedan ver, por ejemplo, aquí los datos, pues son normales, por así decirlo, no vamos a poder ver un error, pero si queremos identificar un error, aquí podemos poner intencionalmente otros valores fuera de lo común, por ejemplo, 33, 30, 35, 32, 36, ¿no? Y lo volvemos a hacer, podemos aplicar la de control E, recordando que control E lo que va a hacer es que nos va a llevar a la acción que hicimos anteriormente. Y si no recuerdan la ruta, pues nada más aquí en esa estadística, nos vamos aquí en donde dice gráficas de control y acuérdense que es variables para subgrupos. Entonces en variables sobre subgrupo nos vamos a gráfica R. Igual dejamos los mismos datos, temperaturas, subgrupos y las pruebas. Hay que seleccionar todas y le damos en aceptar. Aquí ya tenemos, por ejemplo, nuestra gráfica de control nos está aquí y nuestro subgrupo de primer día podemos ver que está eh, fuera del límite de control superior. Y así lo van a ver, ¿no? En un punto rojo que está fuera de control. Aquí ya tenemos algo especial, ¿no? Que está ocasionando esto y ya nos podemos detectar. Entonces recuerden que les va a aparecer como un punto rojo. Si tienen alguna duda sobre lo que les está arrojando, recuerden que tenemos la ayuda. Podemos abrir la ayuda. Y aquí nos dice información sobre características y tareas comunes. Y aquí nos dice ayuda y procedimiento, introducción. Nos vamos a ir aquí en donde dice, ok, vamos a ver lo de la ayuda, lo cerré. Nos vamos a ir aquí donde dice ayuda, abrimos. Aquí le ponemos gráficas de control y lo buscamos. Y aquí te dice cómo entender las gráficas de control, los resultados claves y vamos a ver las gráficas de control, cómo entenderlas, ¿no? ¿Cómo entender las gráficas de control? Aquí nos dice en este tema vamos a ver qué es la gráfica de control y cómo utilizar una gráfica de control. Y nos dice que una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y identificar la presencia de una variación por causas especiales, que es lo que venimos hablando. Y la misma teoría, ¿no? Cuando utiliza la gráfica de mostrar y esto ya lo tenemos en nuestra presentación. Aquí nos dice cómo entender los gráficos, qué son los límites de control. Aquí están las variaciones de su proceso, le llaman indicar cómo se expresa por control. Que es una línea central, el uso de gráficas de control para versión estándar y el uso de pruebas, ¿no? Las pruebas están aquí, que fue lo que vimos en la presentación. Y aquí ya podemos ponerle gráfica de control X, R.
Mm, a ver, permítanme. Ok, si recuerdan en un video anterior les había dicho que si ustedes, por ejemplo, le dan un clic fuera del ejercicio y se van a la ayuda, este, bueno, ahorita ya me la dio directo, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes, no sé, seleccionan otra cosa que no sea, por ejemplo, bueno, es que aquí ya se está seleccionando por default, pero si no tuvieran seleccionado este, le dan ayuda y los manda a otra parte que no sea el ejercicio que están realizando, recuerda nada más darle clic a la gráfica y ahora sí a la ayuda para que los mande directamente a lo que es la ayuda de interpretar los resultados clave para la gráfica X barra R, que es lo que estamos viendo. Y aquí tenemos el examinar la gráfica R para determinar si la variación de precios está bajo control. Aquí viene la teoría. Aquí viene un ejemplo. Examinar la gráfica si la mía está bajo control. Los puntos que pasaron de prueba. Aquí están, ¿no? Y todos los gráficos y estadísticos. Línea central, línea pruebas para detectar, interpretación. Entonces, los resultados clave. Aquí ya podemos ver una revisión general, ejemplos, ingresar los datos, la escala, etiquetas, múltiples gráficas, las opciones, estimación, constantes de eliminación de sesgo, boxcox. Entonces, cualquier duda que tengan, aquí la van a encontrar en la ayuda. Como les menciono, siempre y cuando mm, ahora sí me lo da directo, pero si no les llega a dar directo, nada más recuerden seleccionar como tal la gráfica o el ejercicio como tal y se van a la ayuda y les va a dar la interpretación de los datos. Ok, vamos a resolver el siguiente ejercicio. El video igual es este. Ahorita lo vamos a ver. Nos dice una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Y nos pide realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos, ¿no? El video es este. Succión de vacío. No sé si les ha tocado verlo. Sabe que tomó la pieza cuando al hacer la succión, como se ve aquí gráficamente, está succionando y al momento de que se tapa, se genera una presión y ahora sí ya lo pasa al siguiente lado, ¿no? Ok, entonces igual ya tenemos los datos de succión de vacío. Nos vamos, lo abrimos. Nos pasamos de este lado. Y aquí están ya los datos, ¿no? El día uno para la máquina 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la succión de presión de vacío en megapascales, ¿no? Tenemos eh, las muestras que son 700, ¿qué? 750, ¿no? Son 125 días, grupos de 6. Vamos a hacer lo mismo, recordando que estamos en estadística, gráficas de control. Recuerden que estábamos viendo subgrupos. Igual, para hacer mención, tenemos las de variables para valores individuales, atributos,
tiempo ponderado, gráficas multivariadas y gráfica de eventos poco frecuentes. Nosotros queremos ver la de variables por subgrupos, R, ¿no? Igual dejamos la misma opción, todas las observaciones para una gráfica que está en una columna. Vamos a dar la succión presión. El tamaño de los subgrupos es de 6. La etiqueta es succión, bueno, gráfica de control. Succión, presión, presión de vacío. Aceptamos. Igual nos vamos a las opciones, nos vamos a pruebas. Queremos todas las pruebas. Y le damos en aceptar. Aceptamos. Aquí ya tenemos, por ejemplo, un en punto rojo. Es una prueba. Dice que la prueba 1, un punto fuera más allá de 3. A ver si lo puedo hacer más grande. Aquí nos dice, dice la prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, que sería esta, que está acá. Y la prueba falló en los puntos 67. Aquí está. Entonces, 3.9, 3.9, 3.8. Aquí está se fue nuestro punto A. Muestra 67, media de la muestra 3.894, ¿no? Entonces dice que un punto fuera más allá de 3 versiones estándar de la central y falló en los puntos 67, ¿no? Y luego nos dice la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 52. Aquí está la prueba. Entonces aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces aquí ya falló, ¿no? Y para los resultados de la prueba de la gráfica R de succión de presión de vacío, nos dice que la prueba 2 falló en 9 puntos consecutivos. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Y nos dice que la prueba falló en los puntos 94 y 95. Puntos 94 y 95, ¿no? Entonces aquí ya nos da los, los errores, nos da la descripción en qué punto falló y qué prueba falló, ¿no? Eso ya es muy, muy preciso, ¿no? Igual recordando que lo podemos hacer con el asistente en gráficas de control. Y aquí nos dice elegir una gráfica de control, son tipos de datos continuos o por atributos, ¿no? Estamos utilizando datos continuos. Los datos recolectados están en subgrupos. Aquí les pregunta, aquí decimos sí, no. No depende, ¿no? Y ya en este caso nuestro tipo de datos es continuo y los datos recolectados están en subgrupos sí. Aquí nos dice tamaño del grupo. Nuestro tamaño de subgrupo es de 8 o menos. Entonces abrimos la gráfica de barra R. Y aquí en dice columna de datos, pues seleccionamos la sección de presión. Y de los subgrupos son 6. Aquí no le movemos a nada. ¿Y cómo se determinarán los límites de control en línea central? Y valores conocidos o a partir de los datos. Vamos seleccionándolos a partir de los datos. Aquí ya nos está diciendo los errores que hubieron. Aquí nos dice que Minitab detectó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Entonces aquí
antes de siquiera empezar a hacer la prueba, ya nos está indicando que tenemos en el subgrupo 4452 una, una falla, que serían los que tenemos aquí, los 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Y, pues, por ejemplo, si usted omite un subgrupo, este excluirá los cálculos para ambas gráficas. Eso es por si los quieren omitir, pero realmente queremos que nos muestre también las fallas. Aquí nos dice que en la 67 también hubo un error de las tres desviaciones estándar de la línea central, ¿no? Le vamos a aceptar. Y si se dan cuenta, tenemos los mismos, ¿no? Tenemos 2 puntos aquí en rojo, 2 puntos aquí en rojo, ¿no? Aquí tenemos los puntos en rojo, lo que es en la media. Aquí el rango no nos da, pero aquí dice gráfica de X barra R de succión de presión de vacío en MPa, ¿no? Entonces aquí nos dice es estable la media del proceso y aquí nos dice sí, marcado en verde y no cuando se aleja, ¿no? Está en 1.6% de que sí es estable, ¿no? Dice la media del proceso pudiera no ser estable. Dos subgrupos, 1.6% están fuera de control en la gráfica X barra. Tengan en cuenta que la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Y aquí ya tenemos subgrupo 125. Tenemos un poco más de información, ¿no? La media es 3.9443. La desviación estándar a corto plazo es 0.04. La desviación a largo plazo es 0.045333. Y aquí nos dan un informe de estabilidad y un informe de resumen. Y aquí ya nos da un warning, ¿no? Que porque nos dice que la variación del proceso estable, dice que no hay subgrupos fuera de control de gráfica R, sin embargo la medida del proceso pudiera no ser estable, porque dos subgrupos que indican el 1.6% están fuera del control de la gráfica X barra, ¿no? Hay la posibilidad de que vea 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Y dice debe investigar los subgrupos que están fuera de control y omitir los cálculos aquellos que causan especiales, ¿no? Cantidad está correcto y los datos correspondientes están correctos, ¿no? Entonces, la otra forma en la que podemos hacerlo. Y vamos a ir ahora a la otra parte, que son las gráficas SS. Dice que podemos utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es de 8 o menos, vamos a utilizar la XR, que es la que ya habíamos utilizado y la que hemos utilizado. Y nos dice que una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, que es la S, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, para datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar la gráfica XS para monitorear la media y variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo, ¿no? Muy parecido a lo que es XR, solamente que nos dice que el subgrupo es de 9 o más. Y aquí dice que la gráfica X y Y se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Y ya vamos a examinar primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí tenemos un ejemplo, igual, lo mismo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Vamos a realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales la temperatura se tomó en 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. ¿Qué tiene diferente este con el anterior? Que por ejemplo nuestro subgrupo ahora son 25 máquinas en 50 días consecutivos. Y en el anterior nos decía
que eran 5 máquinas. Entonces 5 es menor a 8 y aquí 25 pues es más de 9. Por lo tanto vamos a usar el XS, ¿no? Vamos a abrir los datos. Vamos a realizar el ejercicio. Recordemos que tenemos dos opciones, el asistente o directo, ¿no? Directo es en estadística, gráfica de control para subgrupos y aquí en S, ¿no? Que nos dice X, monitora la medida y la variación de la desviación estándar del proceso cuando se tiene datos continuos en subgrupos. Igual aquí seleccionamos los que están en una columna. Vamos a seleccionar la columna de temperatura. Nuestros subgrupos son 25. Etiqueta vamos a poner gráfica de control, temperatura. Vamos a aceptar. En las opciones, en las pruebas, pues queremos que realice todas las pruebas, ¿no? Y le damos en aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de control y los resultados que nos arroja. Aquí ya lo podemos percibir que es un punto rojo, pero nos dice que la prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 38. Aquí falló la prueba. Entonces, aquí podemos ver que nuestro proceso, primero vamos a ver la desviación estándar. La desviación estándar vemos que sí hay como tal un control, pero en la media de la muestra vemos que hay un valor que se sale, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos ese detalle. Entonces, como podemos ver aquí, es como la media de el primer día, el día 2, día 3, día 4, día 5. Y aquí ya tenemos en la 38, en día 38, vemos que se salió por debajo del límite, ¿no? Igual recordemos que si ocupamos interpretar algún dato, nos vamos a la ayuda y nos abre aquí interpretar los resultados clave, ¿no? Prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar, línea central, la prueba falló en los puntos 3, ¿no? Para el ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver los demás puntos. Y también recordando que con el asistente también lo podemos hacer, gráfica de control. ¿Qué tipo de dato es? Continuo, ¿no? Los datos recolectados están en subgrupos, sí. El tamaño del grupo es mayor a 8, sí. Gráfica XS. Aquí vamos a poner donde dice columna de datos porque estamos seleccionando la columna para todos los subgrupos. Temperatura 25. Y a partir de los datos, aquí ya nos arroja de nuevo el grupo que se excluye si queremos una gráfica de control. Pero como queremos que nos muestre el error, le damos en aceptar y aquí está la falla, ¿no? Y nos dice que es posible que es estable la media del proceso. Y aquí nos dice 2%, ¿no? La media del proceso pudiera no ser estable porque un subgrupo que equivale al 2% está fuera del control con la barra gráfica X barra. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Entonces vemos que en el día 38, por así decirlo, de los 50 días, se salió del límite superior, de inferior, y aquí nos arroja este error como rojo, ¿no? Subgrupo 50, la media, este valor que vemos aquí es la media de los datos de acá, y los límites superior e inferior de la media, y el límite superior e inferior de la desviación estándar, ¿no? Aquí nos marca igual el warning porque tenemos ese punto que está fuera de límite inferior, ¿no? Entonces, aquí lo podemos hacer de las dos maneras. Vamos a abrir ahora el otro ejercicio.
Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Abrimos el Minitab. Y vamos a pasar el Minitab para acá. Entonces recordamos, vamos a estadísticas, gráficas de control. Y ahora nos vamos a ir a XS. Vamos a seleccionar succión presión, dejando la primera opción, que es la de por una gráfica está en una columna. ¿De qué tamaño? 25. Etiqueta, succión, presión. Le damos en aceptar. Las opciones, pues queremos que haga todas las pruebas, ¿no? Y le damos en aceptar. Aceptamos. Y aquí ya nos muestra. Aquí podemos detectar rápidamente un punto rojo. Vamos a ver qué nos indica ese punto rojo. Dice que falló la prueba 3, que 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en el punto 21, ¿no? Tenemos el día 1, la media, el día 2, la media y así. Aquí nos dice que 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos fueron en aumento. Entonces ahí ya nos está arrojando un indicador, un warning, ¿no? Y la desviación estándar vemos que sí está dentro de 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está bien. Entonces aquí ya nos arroja el error. Igual si queremos dato nos vamos a la ayuda y también nos podemos ir al asistente, lo podemos resolver de esa manera. Nos vamos a donde dice gráficas de control, tipo de datos continuos, datos recolectados en su grupo, si tamaño del grupo mayor a 8. Lo dejamos igual aquí, la primera parte, columna, succión, tamaño 25. Y lo vamos a partir de los datos. Y le damos en aceptar. Es estable la medida del proceso. Y aquí nos marca a diferencia del otro porque seguramente no está haciendo todas las pruebas. A ver, asistente, gráficas de control. Um, pues sí. Bueno, aquí no nos está arrojando la prueba de los 6 puntos que van en orden 404061. Pero aquí vemos que, bueno, creo que vamos a eliminar una, que es lo mismo. En la parte directa sí nos arroja como tal, porque estamos seleccionando la prueba. Aquí como tal no te marca la prueba. Y dice que la media y la variación de procesos son estables porque no se salen de los límites de control. Pero acá vemos que al realizar todas las pruebas, vemos que hay un punto que nos arroja un warning, que son los consecutivos, que nos indica que hay una causa especial, ¿no? Aquí no lo vamos a ver porque nada más nos está dando como tal que sí hay que el proceso es estable. O sea, de que es estable, aunque nos salimos del control, pero sí hay una causa especial que nos está arrojando si lo hacemos de manera directa. Entonces, ya sea que lo hagan de esta manera solamente para saber directamente si hay control o no. De hecho, aquí ya en la verificación, el estado nos dice que pasó todo. Pero si hacemos todas las pruebas, no vamos a encontrar este error que son 2, 4, 6 puntos consecutivos en aumento, ¿no?
Entonces, por mi parte es todo. Espero que les haya servido esta pequeña presentación. Eh, Igual cualquier duda, no olviden ponerla en los comentarios, trataremos de resolverla. Igual está esta presentación disponible por si gusten y pues ya vieron cómo se pueden resolver los ejercicios, de qué manera se pueden y la teoría que considero yo que es exacta, no está de más ni de menos, considero que es la información precisa que ocupan para el tema. Y la forma de resolver los ejercicios, como ven, no es complicado, nada más es cuestión de tener el muestreo, hacer los subgrupos y que sean datos continuos, ¿no? Por mi parte es todo y muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.